de Colombia. Entonces, bueno, muy buenos días. Espero pues que estén muy bien de salud, que estén en la casa estudiando, leyendo, ayudándole a la familia. Yo en lo personal sí estaba acá en familia, compartiendo con mi bebé, también ayudo a hacer eh, oficios de la casa, me gusta leer, eh, me gusta leer así pues asuntos que me llaman la atención y aparte también a veces leo por ahí noticias, he estado por ahí participando en charlas en redes sociales con profesionales de otros campos del conocimiento y también me gusta mucho ver, mucho disfrutar del cine. Entonces, y a veces así hago ejercicio. Últimamente sí no estaba haciendo, pero sí tuve unos días que estuve haciendo cardio casi todos los días. Bueno, ahora sí ya en lo de la clase. En cuanto al proceso de Colombia en el documento, estaba, el documento se llama Procesos de Independencia. Entonces les voy a comentar de qué trata el proceso de independencia. Lo primero que hay que comentar es que hay unos antecedentes y unas causas de la independencia. Esos antecedentes son la expedición botánica. La expedición botánica, que fue un movimiento liderado por José Celestino Mutis, que era un sacerdote español y que llevó varios jóvenes de esa época, estamos hablando a finales del siglo XVIII, para conocer qué es lo que tenía el territorio nacional y hacer una clasificación de las plantas. Ahorita les comento más a profundidad sobre la expedición botánica. Bueno, también hay unas causas de independencia. Una de ellas son las reformas borbónicas, la invasión de Napoleón. De pronto si alguien ahorita tiene ahí un computador y tiene la forma de proyectar el video, me dice. Ahorita ahí le doy el espacio. Yo le digo cuál video. Un video sobre estos temas de independencia. ¿Han visto Supero Histórico? Me confirman. Por ahí les envié un capítulo en el grupo. Si de pronto alguno lo vio. Bueno, otras causas de la independencia. Esas causas de la independencia hay unas que son externas y unas internas. Las causas externas fueron las reformas borbónicas, que fue una serie de cambios. Profe, Hola, ¿cómo llama el video? Que tengo ahorita, que buscar el computador. sí, para que ahorita yo le digo cuándo. Es sobre si Napoleón tuvo que ver con la independencia de España, pero él de superó, que dura como Ahorita cinco me dice otra minutos. vez, pero yo lo busco. Sí, Napoleón, super histórico, independencia de Colombia. Bueno, son varios capítulos. Es que en super histórico está lo de la expedición botánica, lo de Napoleón, está el movimiento de comuneros. Y son como 30 capítulos, muñequitos, sobre la historia de Colombia, del proceso de independencia. Bueno, están los movimientos de los comuneros y el sentimiento americanista de los criollos. Bueno, un momentico, yo cambio la diapositiva. Entonces, bueno, yo ya les mencioné que hay cuatro causas, dos internas y dos externas, y un antecedente que fue la expedición botánica. Entonces, voy a comentarles, entonces, ¿qué pasó? Durante ese siglo XVIII, estoy hablando de los años 1700 hasta el año 1800, en el virreinato de la Nueva Granada se presentaron varios factores que debilitaron los lazos que lo unían al Imperio Español.
empezó a haber un crecimiento demográfico y económico. Apareció nuevas formas de concebir la sociedad, el crecimiento y sentimiento americanista por parte de los criollos, la introducción de diversas reformas, la crisis anterior de la metrópoli, el surgimiento de movimientos sociales anticolonialistas, entre otros. En cierta manera, el origen o las causas de la independencia también se encuentran en las ideas de la Ilustración, el cual lleva al virreinato a finales del siglo XVIII. Esto dio lugar a la creación de bibliotecas públicas, a la circulación de nuevas ideas. La Ilustración también permitió que algunos criollos recibieran el nombre de precursores. Y estos comenzaron a tener en cuenta el aporte de las ideas de la igualdad y la libertad. También influyó en los precursores de la independencia, aparte de la Ilustración, la separación de Estados Unidos y de Haití de sus colonias. Eso también influyó porque los criollos empezaron a decir, si ellos se separaron, nosotros también. Entonces, eso también sirvió como base o un ejemplo de separación. Entonces, ya saben, las causas también son basadas en las ideas de la Ilustración. Lo primero que les voy a comentar es que fueron las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, que fue lo primero que afectó al virreinato, bueno, los Borbones es un apellido, es una familia, o era una familia en España que gobernó durante muchos tiempos, muchos años, hasta siglos. Esta familia Borbón tuvieron muchos reyes. Yo por ahí tenía un gráfico sobre la familia Borbón. Pero en el siglo XVIII tuvieron varios gobernantes. Por ejemplo, espera un momento, como ya alguien me escribió para aceptar. Bueno, la familia Borbón, por ejemplo, tuvieron a María Luisa de Saboya. Ella fue la mamá de Luis I y de Fernando VI. Se casó con un señor rey que era Felipe V. Luego, el segundo hijo de ella, Fernando VI, tuvo a una princesa, después se volvió reina, que era Bárbara de Braganza. Carlos III también fue un Borbón. Carlos V. Pero el que vamos a hablar exactamente es Fernando VII. Fernando VII fue el rey durante el proceso de independencia o antes, hasta que pues Napoleón lo baja del poder. Pero Fernando VII es como digamos el rey más mencionado en esta época, el que gobernaba España durante el proceso de independencia. Bueno, esas reformas, ¿en qué consistieron? Esas reformas fueron implementadas por la monarquía y produjo varios cambios en lo económico, en lo político y en lo administrativo. En lo político se crearon nuevos virreinatos en las colonias, entre ellos el de la Nueva Granada. Se agrupaban audiencias, por ejemplo, en Quito, Panamá y Santa Fe. En el virreinato de la Nueva Granada fue creado en 1719. Se suprimió en 1724 por problemas económicos, pero se restableció en 1740. Otra de estas reformas borbónicas fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Con esta medida se buscaba dejar claro que el poder de los reyes, con esta medida se buscaba dejar claro el poder de los reyes a la iglesia, porque en ese tiempo los jesuitas tenían mucha influencia en la sociedad. Bueno, otra reforma influyó en lo económico. En lo económico se incrementó la producción agrícola
agrícolas, se crearon nuevos puertos, se autorizó libre comercio entre las colonias y España, se aumentó el valor de algunos impuestos al tiempo que se establecieron otros. El aumento de los impuestos desató un levantamiento popular en algunas ciudades como Honda, en Tunja y en Socorro, en donde se inició un movimiento llamado los comuneros. Aunque este movimiento fue reprimido, dio paso a nuevas manifestaciones de oposición a los españoles. Resulta que en esa época la mayoría de personas, o en esos pueblos exactamente, se cultivaba el tabaco. Ya al tabaco le aumentaron impuestos, entonces lo que hicieron los campesinos fue protestar en contra de la corona española y a generar marchas. Muchas de esas marchas fueron reprimidas. En esas marchas, pues yo les muestro por acá, fueron lideradas en un inicio por Manuela Beltrán, lo que observan en las diapositivas. Eso fue en 1781, eso fue también antes de ese fue un antecedente a la independencia. Un 16 de marzo de 1781, la población de Socorro, hoy en día eso pertenece a Santander, en ese entonces pertenecía a la provincia de Santa Fe, se inició una de las manifestaciones más importantes en contra del virreinato. El motivo de esta protesta eran nuevas reformas administrativas y económicas implementadas por la corona bajo el dominio de los Borbones o la familia Borbón o dinastía Borbón. En particular fue determinante un incremento de los impuestos al tabaco, al aguardiente y relacionados con la entrada y salida de bienes. Esto generó una marcha, una manifestación, una revuelta liderada por Manuela Beltrán. Era una tabacalera, pero líder, importante. Si ella rasgó los papeles que hablaban del aumento de impuestos. Pronto se esparció a las poblaciones vecinas y se convirtió en un movimiento armado que llegaría hasta las puertas de Santa Fe, pero este movimiento sí organizó una junta y que se les llamaba Junta del Común, y por eso es que a ellos les decían los comuneros, movimiento de los comuneros. Para el movimiento siguió y ya lo fue liderando este señor que aparecía ahí en las diapositivas, que él se llamaba José Antonio Galán. Había un virrey en ese tiempo que era Manuel Antonio Flores, y él desconoció estos movimientos, los amenazó, no les cumplieron a los comuneros, y por el contrario, este señor José Antonio Galán fueron capturados, y en 1782 Galán, por ejemplo, fue ejecutado, desmembrado, le quitaron los pies, las manos, la cabeza, y delante de la gente, o mostraban esas partes del cuerpo a la gente en un parque, para que esa gente le diera miedo y no se rebelara contra la corona. Entonces, uno de esos primeros próceres fue José Antonio Galán, el líder de los comuneros. Aquí les voy a comentar algo, es que en la historia a veces se olvida, no se comenta que aparte este no fue el único movimiento de comuneros, también hubo otros, y por ejemplo en el Chocó hubo uno que se llamaba Barulé, él también formó un movimiento en contra de la corona española, Barulé. Y en Cartagena hubo un movimiento, digamos que hubo un movimiento de cimarrones, gente que huía a la esclavitud, y ahí se destacó un personaje que llamaba Bencos Biojó. Entonces no solamente fue a José Antonio Galán porque era mestizo, en las otras comunidades también había rebeldía.
Hay una historia de una mujer que también se le reveló a los españoles que se le decían la gaitana, los españoles. Entonces, fueron movimientos en contra de la corona española antes de la independencia. Bueno, ojo, José Antonio Galán no confundir con otros Galán del siglo XX, ¿cierto? José Antonio no tiene nada que ver por ejemplo, con Luis Carlos Galán, que no lo confundan. Luis Carlos Galán lo traerá por ahí en 10 o en 11. Bueno, eh, un momentico. Bueno, entonces, las reformas borbónicas, aparte de que se aumentaron impuestos y generó inconformidad, y que eso a su vez generó movimientos de comuneros, también se habían creado algo, es que a los funcionarios del gobierno de esa época solamente podían ejercer cargos importantes los españoles, mientras que los criollos no podían ocupar esos cargos. Entonces los criollos eran discriminados y eso generó una inconformidad y esos criollos se convirtieron en los principales opositores al gobierno del virreinato. Entonces eso fue algo que generó inconformidad y que los criollos, como eran los más ilustrados o los que más estudiaban y conocieron de los derechos, y sobre las ideas de la ilustración, fueron los que van a empezar a protestar y porque ellos no les están tratando de manera igual ni le están cumpliendo los derechos. Entonces son los que van a formar el movimiento separatista, los criollos. Entonces, ahora sí les voy a mencionar lo que fue la expedición botánica. Ya saben, una causa fue las reformas borbónicas y un antecedente fue la expedición botánica. ¿Qué fue la expedición botánica? Bueno, este fue un proyecto que se encargó de elaborar un estudio de la historia natural del virreinato, de la Nueva Granada, mediante la ayuda de mapas y también clasificar las plantas para saber su uso y su importancia. Entonces, en ese estudio, en esa expedición, se hizo un herbario que sirve para todo lo que yo le mencioné, clasificar su uso, y se encontraron más de 20.000 especies de plantas. En esa expedición botánica también estudian sobre otras cosas, sobre la astronomía, también se observaban algunas especies de animales, sobre algunos usos del suelo, pero especialmente plantas, por eso se llama expedición botánica, se llama expedición botánica. Esa expedición empezó en 1783 bajo la dirección de José Celestino Mutis. Este señor era un médico, primero que todo un sacerdote, también era médico, él era español y había llegado a la Nueva Granada en 1760 para servirle al virrey. Él fue, en ese tiempo que estuvo en el virreinato, fue profesor en un colegio, el Colegio Mayor de Rosario, donde le enseñó a los jóvenes de la época, a los jóvenes riquitos neogranadinos. Entonces a él les mostró las ideas de la importancia de los recursos naturales, y entre esos estudiantes que él tuvo o que llevó a la expedición botánica estaba Francisco José de Caldas, que ustedes lo han escuchado mencionar como el sabio Caldas, y que hay varios departamentos, inclusive universidades, en honor a él, Francisco José Caldas. También estuvo Sinforoso Mutis, Francisco Antonio Sea, Jorge Tadeo, que después se va a volver presidente del país, Pedro Fermín de Vargas. Eso eran los más destacados que estuvieron en la expedición botánica. Esa expedición botánica
porque, ¿qué tiene que ver con la independencia? Es porque va a influir en esos próceres para la separación. Esas personas van a ver la importancia de lo que hay en el territorio nacional y les va a generar un sentimiento nacionalista o patriota, mejor dicho, y ven que como ellos están siendo discriminados, ven que hay muchos recursos en el país y que ellos los pueden administrar mejor, entonces eso influyó mucho. Pero un momento, esta es la imagen del sacerdote José Celestino Mutis, hay un colegio acá en Apartado que ustedes saben que se llama así, pero ya saben que él fue un sacerdote líder de la expedición botánica, que influyó a los precursores de la independencia. Bueno, esta expedición botánica funcionó primero en el municipio de Mariquita, Tolima, y luego fue trasladada a Santa Fe, Bogotá, en 1791. El gobierno español decidió terminar con esta expedición en 1816, obviamente porque había un conflicto ya en ese momento con los que querían la separación de España, y trasladaron todos los archivos de la expedición a España. Lo que quedó en Colombia de la expedición botánica fueron puras copias que se encuentran en algunos archivos de algunas bibliotecas. Bueno, la importancia de esta expedición fue que no se limitó solamente al campo científico, sino que también permitió la formación de un grupo de intelectuales que más tarde se convirtieron en los líderes del movimiento de independencia. Aquí eso fue un estudio y ellos viajaban por muchas partes. Entonces, bueno, esa expedición botánica va a generar en los criollos, que eran hijos de españoles, pero nacidos en América, va a generar un ideal de independencia. En un principio, la búsqueda de la independencia en el virreinato se formó porque, o se dieron de cuenta, ese ideal de independencia se formó por la noticia que Estados Unidos se había separado. Y luego escucharon que había ocurrido la Revolución Francesa. Entonces los criollos sabían de las ideas de la Ilustración, el derecho a la igualdad, que la iglesia debería estar separada del Estado, que debería haber libertad, igualdad, fraternidad. Y también conocieron sobre los derechos del hombre, que así se llamaban en esa época. Y se dieron de cuenta que la monarquía en varios países fueron derrocadas. Entonces eso les sirvió a ellos también para separarse del absolutismo del rey. Entonces esas ideas de la Ilustración, Revolución Francesa, tienen que ver con la independencia también. Entonces ese ideario, por ejemplo, fue las ideas de la separación de Norteamérica, va a generar eso como un ejemplo de libertad y democracia. Los que eran ilustrados, esos criollos, se dieron de cuenta que no solo tenían formación académica para dirigir un proceso de independencia, sino que también estaban en condiciones de asumir un gobierno como una nueva república. Las instituciones imperiales españolas se mostraron retrógradas, atrasadas, con respecto, por ejemplo, la corona española se encontraba pobre en comparación a Inglaterra. Inglaterra ya estaba en el proceso de industrialización, en el proceso del capitalismo, ya tenía fábricas, ya estaban usando máquinas, y en España no. Entonces, como ya había unos países que estaban desarrollándose, aparte de España, Países Bajos, para Italia, entonces España va a quedar relegada, y una forma de obtener dinero es cobrando impuestos a los
campesinos y entonces ellos van a rebotar. Eso antes generó más inconformidad. Entonces, eso ocurre en esa época. ¿Qué otro aspecto ocurre en esa época antes de la independencia? Ahí ven en las diapositivas un personaje que se llama Antonio Nariño, o se le conoció como Antonio Nariño. Él fue un precursor de la independencia. Este señor era muy interesado por la cultura, la ciencia y sabía hablar francés. Él cogió los derechos del hombre y el ciudadano y los tradujo al español. Y mucha gente empezó a conocer los derechos del hombre gracias a este señor, a Antonio Nariño. Y la corona española se da de cuenta que este señor está generando conspiración. Es un conspirador, Antonio Nariño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo meten a la cárcel, lo exilian por ahí 10 años, lo tratan de mandar a África, pero él se le vuela a los españoles. Este señor más adelante va a volver y sobre todo va a ser presidente de Colombia o de la Nueva Granada. Fue presidente y digamos que fue el primer presidente que estuvo en la cárcel. A propósito de hablando de presidentes que estuvieron en la cárcel, este fue uno de ellos. De pronto en estos días se da la posibilidad que avancemos más, les mencionaré que otros presidentes estuvieron en la cárcel. Bueno, pero para esta época este señor no había sido presidente, estuvo en la cárcel por conspirador, porque trajo los derechos del francés al español, y más adelante lo capturan nuevamente cuando se da la reconquista. Después de la independencia, se da una reconquista y lo capturan. Bueno, este Antonio Nariño, bueno, ahorita mencionaré más de él. Y ella les habla del movimiento de los comuneros, de Galán. Entonces, pero yo me devuelvo acá. Entonces, yo ya le mencioné que fueron las reformas borbónicas, que fue un aumento, sobre todo el aumento de impuestos. Le mencioné lo de la expedición botánica, el movimiento de comuneros y el sentimiento de independencia de los criollos. Pero también va a haber mucho que ver la invasión de Napoleón a España. La invasión de Napoleón a España va a tener mucha incidencia en la separación de la Nueva Granada. Y es que Napoleón en ese tiempo quería controlar toda Europa, Napoleón Bonaparte, y invade a España y derroca al rey Fernando VII y pone a su hermano, no recuerdo el nombre de Napoleón, como rey. Un señor que era borrachín, lo pone como rey. Eso va a generar que en las colonias haya una especie de vacío de poder. Los criollos van a dar de cuenta que no está gobernando el rey en España, sino que Napoleón. Entonces, esto va a generar que varios criollos empiecen a preparar un memorial de agravios en contra del virrey, aunque seguían jurándole fidelidad al rey. Sin embargo, estas manifestaciones que apoyaban al rey Fernando VII, había gente que apoyaba a Fernando VII, que eran fieles a la realeza. Y había gente que ya estaba apoyando a los criollos, que se les va a empezar a denominar los patriotas. En todo caso es que los criollos forman un acta de independencia y leen un memorial de agravios en donde manifiestan que están inconformes del virreinato y expulsan, bueno, va a ocurrir algún 20 de julio, se va a generar
que se todo este proceso de inicio de independencia. Ese memorial de agravios, o ese lo va a leer un señor que se llama Camilo Torres, y donde decía que debía haber derecho de los criollos de participar en el gobierno. Y ese documento le sirvió como base ideológica a los movimientos de independencia que más adelante o después de 1810 se dieron. Entonces, digamos que el 20 de julio de 1810 se da la formación de la Primera República. Después de ese 20 de julio, donde expulsan al virrey, se da una revuelta por un florero, que esa fue la excusa para expulsar al virrey, donde los criollos pidieron pedir un florero a un chapetón. Un chapetón era una persona que se creía español puro, pero nació en América, y por lo general odiaba o no alegaba bien con los criollos, los chapetones. Entonces eran personas muy fieles a la corona española. Entonces le piden un florero a ese señor para una reunión, y ese señor no se los presta, y antes empieza a insultarlos y se forma una revuelta, y ahí empieza la revuelta el 20 de julio, donde se da una manifestación porque dice que se insultó a todos los criollos. Entonces ese señor lo tratan de linchar. Entonces se va este proceso del 20 de julio y expulsan al virrey de esa época. Sin embargo, esa no fue una independencia definitiva de España, porque los españoles más adelante van a retornar y van a controlar la Nueva Granada. Bueno, entonces desde 1810 hasta 1816 se va a generar la Primera República. Varias provincias se van a separar del virreinato, pero a este periodo se le va a conocer como el periodo de las Provincias Unidas o la Patria Ova. Entonces, en un momento acá alguien me está pidiendo ingreso. Bueno, después del proceso del 20 de julio, se va a formar una Junta Suprema de Gobierno con influencia de Camilo Torres, el que firmó el Memorial de Agravios, y se va a optar por un sistema federalista, es decir, que cada provincia dirigiera sus propios destinos. Entonces, este señor Camilo Torres fue el de Memorial de Agravios, fue presidente de la Nueva Granada, en su gobierno se expulsó a los españoles, pero se van a generar varios conflictos internos en las diferentes provincias con respecto a la formación del virreinato, porque algunos van a decir que el gobierno debe ser central y no federal. Entonces, va a haber unas protestas o van a haber una serie de peleas como las que hoy en día hay con uribistas y petristas, pero en esa época eran entre federalistas y centralistas. El país estaba dividido así: los federalistas liderados por Camilo y los centralistas por Antonio Nariño, que yo ya los mencioné antes, que él estuvo en la cárcel y que vuelve al país y se vuelve un líder destacado, inclusive alcanzó a ser presidente también. Estos dos sectores ocasionan un conflicto civil, podríamos decir que una primera guerra civil en el país, pero eso facilitó que los españoles retomaran el control. ¿Qué pasó con Napoleón? Pues lo vencieron. En España y otros países se unieron y derrotaron a Napoleón. Todos los españoles vuelven a recuperar el control y ven que en los criollos, mientras están peleando, los españoles aprovechan eso para recuperar el control. Entonces a este periodo se le va a reconocer como la Patria Ova. ¿Por qué? Porque los
los neogranadinos no supieron qué hacer con el poder y lo que hicieron fue pelearse entre sí, y eso lo aprovecharon los españoles para recuperar el virreinato. Entonces por eso le dicen la patria boba, porque estos neogranadinos eran bobitos que no sabían cómo gobernar un país y lo aprovecharon los españoles para recuperar el control. Por eso se dice que fue una falsa independencia la del 20 de julio, porque eso no sirvió para nada, porque los españoles volvieron y recuperaron el control, y además porque no se habían derrotado militarmente. Bueno, ¿cuáles eran las diferencias? Los que apoyaban a Antonio Nariño en ese periodo de la patria boba, los de Antonio Nariño decían que el gobierno debería ser central y único, y debía conformarse un congreso donde se establecían leyes para todo el territorio nacional, mientras que en el federalismo se hablaba de que cada provincia debería ser autónoma y que el gobierno central no tenía mayor decisión, que cada provincia dictara sus propias leyes, mientras que en el central se hablaba de que todas las provincias deberían estar unidas en una sola constitución, mientras en el federalismo se hablaba de que cada provincia podía tener su propia constitución. Antonio Nariño hablaba de un ejército solo, un ejército nacional, mientras que Camilo hablaba que cada provincia podía tener su propio ejército. Entonces, estas eran las diferencias que pasaban con los criollos. Por eso le conocía como la patria, y la gente simplemente peleaba por eso, no se ponían de acuerdo. Entonces, mientras se pelean los criollos, Fernando VII llega a la corona otra vez y manda a un señor que le van a decir el pacificador, un señor despiadado, que en las películas, en la novela de La Pola y en la novela de Simón Bolívar, este señor Pablo Morillo lo van a mostrar como el villano. Es el villano, fue el villano en esa época, el antagonista. Paulo Morillo, con O, no Morillo, sino Morillo, era un militar español de los fuertes o de mucho mando, y empieza a formar una campaña donde empiezan a buscar a todos los que firmaron ese acta de independencia y a todos los que formaron esa rebeldía en contra de la corona española para meterlos a la cárcel o fusilarlos. Este periodo de 1816 a 1819 se la da a conocer como la Reconquista. Como los españoles tenían gente que era fieles a ellos, van a empezar a saber de dónde están los criollos, y algunos de ellos los capturan y los fusilan. Otros se vuelan, como Simón Bolívar, y bueno, Simón Bolívar no estaba en esa época, estaba escondido o estaba preparando cómo vencer a los españoles, pero él no fue de los que firmó el 20 de julio, porque estaba en Inglaterra, o estaba, bueno, él estaba por Jamaica firmando o escribiendo unas cartas de cómo vencer a los españoles y también de cómo debería ser América, pero primero pensar cómo derrotar a los españoles. Bueno, entonces esta campaña empiezan a recorrer varios municipios a caballo, a buscar todos los criollos, y empiezan a fusilar a un montón de personajes importantes. Los villanos en esas películas o novelas que ustedes han visto de La Pola, Simón Bolívar, es Pablo Morillo, un señor que se llama Sámano, Juan Sámano, que era el virrey, y Barreiro, otro militar español que va al que se enfrentar Bolívar en la batalla de Boyacá. Los Barreiro también es otro de esos tres villanos ahí españoles. ¿Quiénes van a morir por los españoles? Varios próceres o precursores de la independencia. Este señor Pablo Morillo empezaba a perseguir a todos los criollos para castigarlos y algunos de ellos matarlos. Antonio Nariño, por ejemplo, el que yo le mencionaba ahora, que trajo los derechos del francés al español, lo capturaron otra vez.
lo capturan los españoles y en ese periodo de la Reconquista, bien, o con el micrófono ahí, alguien lo... Un momentico ahí. Bueno. Espera un momento. Ya, alcanzan a verlo la foto de una mujer ahí, ¿cierto? Una imagen. Sí. Bueno, resulta que esta señora que ven ahí ustedes ya saben quién es, ¿cierto? Incluso hay un barrio y un colegio, un apartado que lleva el nombre de ella. ¿Quién es? Dígalo, dígalo. Policarpa Salabarrieta. Es Policarpa, muy bien. Esta Policarpa es una de las que mata a los españoles en ese periodo de Reconquista. También matan a Francisco Caldas, el que estuvo en la expedición botánica, y matan a Camilo Torres, el que firmó el Memorial de Agravios y el Acta de Independencia. Matan a Antonia Santos, matan a Liborio Mejía, un montón de gente que fueron presidentes de la Nueva Granada después de la independencia. Algunos alcanzan a huir a los llanos orientales, donde luego se integran a Simón Bolívar y a Francisco de Paula Santander. Entonces, este periodo de la Reconquista fue un periodo difícil y mueren muchos criollos. Luego, ya este ejército que está por ahí en los llanos, se va a formar un ejército que se le va a llamar el Ejército Patriota, liderado por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, para vencer a los españoles. La campaña libertadora inicia en Jamaica, porque Simón Bolívar se encontraba allá, luego Haití, luego llega a Islas Margarita, pasa por Angostura en Venezuela, Simón Bolívar era venezolano. Entonces, en este proceso de independencia va a ser algo es que va a ser la unión de neogranadinos con venezolanos para vencer a los españoles. Recorren los llanos, Arauca. Por ejemplo, Simón Bolívar en Haití conversó con varios líderes de la independencia de ese país que le influyeron y le colaboraron con armas y para comenzar la campaña libertadora. Entonces Bolívar llega con armamento, llega en barco, llega a Islas Margarita, empieza a entregarle armas a varias personas para enfrentar a los españoles. Además hubo gente, la corona española también llegó acá, una parte del ejército, inglés, y colabora con el proceso de independencia. Además los ingleses tenían ganas de meterse a la Nueva Granada, pero por un asunto económico, porque a ellos les convenía sacar recursos, porque ellos ya están en su capitalismo. Entonces, por eso fue el interés, o porque por eso contribuyó Inglaterra a la separación de la Nueva Granada. Aparte de que financió la guerra con armas, el interés sobre todo ello era obtener recursos para mejorar su economía, o potenciar su economía capitalista que ya estaba. Yo les mencioné ahora que España estaba atrasada en comparación a Inglaterra, que por eso le pusieron a poner impuestos a los neogranadinos. Bueno, entonces esa campaña de Bolívar en 1815, él huyó de la represión o la reconquista de los españoles, estuvo en Jamaica, allí escribió la Carta de Jamaica, expuso sus ideas o la idea de independencia de América, pidió ayuda de Inglaterra. Por ahí en 1817 se unió a las guerrillas patriotas o al ejército patriota. Y en 1819, ya con un ejército bien grande y con ayuda de los venezolanos también,
empieza la campaña libertadora y también se les une un grupo de soldados ingleses, los llamados la Legión Británica. Entonces Bolívar se encuentra con ese ejército y también se conoce con Francisco Santander. Y a él se le une un montón de campesinos, negros, indígenas, aunque también hay negros indígenas que se le unieron fuera a los españoles. Entonces, se hace el proceso de independencia, se dan 2 batallas. Bueno, se dan varias batallas, algunas las perdieron los patriotas, pero sin embargo ganan las más importantes. El 25 de julio los patriotas vencieron a los españoles en una batalla que se le conoció como el Pantano de Vargas. Y ahí empezó la decisiva actuación de los comandantes Juan José Rondón y los lanceros heroicos llamados Llaneros. Entonces, en ese 7 de agosto finalmente derrotan en otra, o sea, días después vencen a los españoles. Resulta que en la batalla del Pantano de Vargas hacen retroceder a los españoles y ellos tratan de ir por más refuerzos a Tunja y a Bogotá y no saben que en el camino los estaban esperando más patriotas y les hacen una emboscada y los derrotan. Y ahí muere Barreiro, un líder militar de los españoles. A este señor que yo le mencioné, Murillo, no lo matan porque él se fue para España, pero este Barreiro que quedó en cargo del ejército español lo matan. Y después de esa batalla del 7 de agosto, al virrey Juan Sámano les toca huir. Sí, coménteme. Creo que se le escuchó un poquito raro. ¿Se escucha qué? Se escucha raro. Ya. Sí. Ah, bueno. Ya ven un mapa conceptual que estaba en el taller. En ese taller está lo que les expliqué hoy, que fue antecedentes y causas, que el antecedentes fue la expedición botánica, que fue el movimiento de comuneros, liderado por criollos y campesinos, en contra de los impuestos, que hubo causas externas, que fueron las ideas de la Ilustración, los derechos o la Revolución Francesa. También la independencia de Estados Unidos fue un ejemplo para los criollos, separarse. Entonces, ahorita yo les comentaba, quisiera de pronto que Nicole, Señor. buscara, usted tiene YouTube ahí disponible, ¿cierto? Sí. Entonces, busque un video. Yo creo que ustedes ya han visto por ahí videos del 7 de agosto. Yo creo que no. De pronto, busque sobre Napoleón. Un video sobre... Usted me iba a buscar que la independencia, no, ya no. Espere, busque un video... Bueno, el del 7 de agosto... Bueno, si quiere le muestro a los compañeros cómo fue esa batalla del 7 de agosto. Ve. Es sino que ponga... Claro que hay. Es que venga, yo miro a ver si lo puedo proyectar desde acá. Es que no me da yo. Espera. Yo miro si lo puedo proyectar. Profe, si quiere mande el link y yo lo proyecto. ¿Quién me habla ahí? Alejandro. Alejandro. Bueno, son varios videitos. Si quieren, veamos como desde el principio la expedición botánica, ¿cierto? El videito sobre la expedición botánica. O Alejandro, sino que... No. Gisao tiene ahí el micrófono encendido. Es sino que
busque en YouTube Expedición Botánica superó. Ah, quizá lo va a proyectar. ¿Qué? Eh, bueno, Alejandro, alguien que me dijo que lo iba a proyectar, sino que busque en YouTube la expedición botánica supero histórico y le aparece el capítulo. Expedición botánica supero histórico. Eso ahí, eso superó. Ese capítulo 6. Ya. No se escucha. En el año 2009, un extraordinario suceso en el tiempo cambia para siempre la vida. Yo creo que me va a tocar enviárselos al grupo de sociales Sí, pero es mejor. o compartirlos al grupo, porque no, es que esos videos no sé por qué se ponen como lento para proyectarlos en Google Meet. Entonces, vea que uno solo le toca mostrar diapositivas y videos como queda complicado. Bueno, me va a tocar cambiar, pues ya dejar esta parte de la lectura del taller así. Me dicen qué dudas tienen, algo que quieran preguntar del proceso de independencia. Alejandro, yo me acuerdo mucho que Alejandro me preguntaba una vez que cuál fue el primer presidente de Colombia. Pasa es que yo tengo la concepción de que la separación de Colombia fue el 7 de agosto de 1819. Entonces ahí tengo la idea de que el primer presidente de Colombia es Simón Bolívar. Pero también hay una postura de la gente que dice que el 20 de julio fue la independencia. Si se toma el 20 de julio, el primer presidente fue José Miguel Pey. Pero la verdadera independencia, yo digo que fue el 7 de agosto, o mucha gente dice que realmente es así porque se venció militarmente a los españoles. Entonces, está esa diferencia, ¿cierto? Esa discusión, si fue el 20 o el 7, Claro. ¿cierto? Como yo comparto la postura de que por romper un jarrón ya se independiza un país. Eso no tiene sentido. Claro. Sí, es verdad. Entonces, sí. Espere. Voy a abrir una diapositiva diferente. Entonces, la otra diapositiva es sobre lo que pasó después del 7 de agosto. Sí. Entonces, le voy a mostrar la otra diapositiva. Yo voy a cerrar este proceso de independencia.
Y voy a comentarles, les voy a mostrar unos mapitas. Y luego hablamos de la Gran Colombia. Después del 7 de agosto va a ocurrir la Gran Colombia. La Gran Colombia. Yo voy a esperar un momentico que me cargue las diapositivas para yo proyectar. Hasta el momento todo claro sobre el proceso de independencia. Sí. Sí, señor. Ya saben que fue ya saben que fue la expedición botánica, que hubo un movimiento de comuneros, que por qué se querían separar los criollos. Bueno, ahí mientras me va cargando, voy a proyectar ahí la diapositiva sobre lo que ocurrió después del 7 de agosto. Un momento. Bueno, lástima ahí que no pudimos ver el video, pero me toca compartirse en los grupos. Ahí sí alcanzan a ver. Sí. Bueno, historia de Colombia. Mire, este es el mapa del virreinato. Se formó en 1717 y duró hasta 1810, que sea la revuelta del 20 de julio. Pero el virreinato se volvió a formar con la Reconquista, que duró 3 años, desde 1816 hasta 1819, que definitivamente los españoles son derrotados en la batalla de Boyacá. Mire ese mapa. Mira hasta dónde llega el virreinato, hasta Nicaragua, parte de Panamá, inclusive de Costa Rica. Y hacia el sur comprendía Ecuador, parte de Brasil, Venezuela y parte de Perú. El virreinato de la Nueva Granada, ahí habían las provincias, que era, por ejemplo, de Caracas, Guyana, Quito, Veraguas, que es en Panamá, la costa de los Mosquitos en Nicaragua, y ahí se ve San Andrés, que mire que está más cerca de Nicaragua que de Colombia. Bueno, de Colombia actualmente, en ese tiempo, la Nueva Granada. Voy a mostrarles, ese fue el primer nombre que tuvo el país, luego pasó a llamarse así, como lo ven en el mapa, Provincias Unidas de la Nueva Granada, que realmente fue Provincia Desunida de la Nueva Granada, porque ya saben que fue el periodo de la Patria Boa, que en vez de unirse para derrotar a los españoles o no dejar que ellos se metieran, se pusieron a pelear y los españoles aprovecharon esa debilidad y los ejecutaron a muchos. Entonces ahí matan a Policarpa, que es una persona que era muy influyente o sabía la estrategia militar de los españoles. Ellos se dieron de cuenta de esto y la fusilaron. Y era muy joven, no sé si tenía como 18 o 23 años cuando la mataron. Bueno, Provincias Unidas de la Nueva Granada duró 6 años. Luego forma este periodo después de la batalla de Boyacá. Ya saben que entre las Provincias Unidas vuelve el virreinato otra vez y cuando se derrota a los españoles se va a formar la Gran Colombia. Acá tengo que decirles con claridad que este país, el país no se llamó la Gran Colombia, en realidad se llamaba Colombia. Lo que pasa es que los historiadores la empezaron a denominar así para diferenciarla de la Colombia actual. Entonces por eso simplemente se le conoce como la Gran Colombia, pero es un nombre que dio los historiadores. Mire tan grande también como era la Gran Colombia, un departamento grandísimo como el de Boyacá y el Cauca. Está Ecuador, Orinoco, Venezuela, Antioquia no existía,
como tal, o sino que formaba parte del Cauca y Cundinamarca. ¿Sí ven ahí? ¿Dónde está Antioquia? No se ve. El istmo, que es Panamá, y la provincia de Cartagena. Que mire que la provincia de Cartagena hoy en día está dividida en Sucre, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Cesar, y una parte de La Guajira. Entonces no existía, o Antioquia no era un departamento, o una provincia, era una región solamente. Bueno, aunque ya se ha independizado, la creación del Estado de Antioquia no se había dado como tal. Bueno, República de la Nueva Granada. Esto lo vamos a trabajar después. Hoy vamos a hablar de esto, de lo que pasó en este tiempo de la Gran Colombia. Luego vamos a hablar de la República de la Nueva Granada, que el mapa empieza a cambiar porque se separó Ecuador y Venezuela en 1830. Y luego trabajaremos la Confederación Granadina, ya vamos a ver para cuándo. Y vamos a trabajar lo de los Estados Unidos de Colombia, y luego lo que pasó con los Estados Unidos de Colombia, que hoy, bueno, después de los Estados Unidos de Colombia, la regeneración y cómo fue cambiando el mapa desde 1886 hasta el año actual en el que estamos. Bueno, la Gran Colombia. La Gran Colombia, después, 4 meses del 7 de agosto, 4 meses después de la batalla de Boyacá, se formó un congreso en una ciudad de Venezuela que se llama Angostura, y en él Venezuela se une a la Gran Colombia, perdón, a la Nueva Granada, y también se une Panamá y Quito. Entonces, la unión de estos 4 países o 4 territorios van a generar algo que se llama Colombia, pero ya saben pues que se llama Gran Colombia porque los historiadores lo llaman así para diferenciar a la Colombia actual. Se creó ese gran país, surgió de ideas de Simón Bolívar, porque decía que había que hacerle honor a Colón, ¿cierto? Entonces él quiso ponerle, Colombia significa tierra de Colón. Se empezó a organizar una sola nación muy grande, que compitiera económicamente con potencias europeas y con una poderosa fuerza militar. En ese Congreso de Angostura, Bolívar fue elegido presidente, entonces que fue el primer presidente de la Gran Colombia de Colombia después de la separación de España, y Francisco Antonio Sea fue el vicepresidente. Francisco de Paula Santander se le nombró vicepresidente con Dinamarca, y bueno, estuvo Rosio en Venezuela, Quito quedó pendiente porque todavía habían españoles que se encontraban en Quito. Había que derrotar a los españoles definitivamente, que no se han ido de América. Entonces se forma ese congreso y se va a construir una constitución, que es la primera constitución que tuvo el país, que fue la constitución de 1821, la constitución de Cúcuta, y donde se debe decidir si realmente el país debe ser central o federal. Bueno, les mencioné ahora que en el centralismo antes estaba Camilo Torres, pero ahí ya lo mataron, entonces ya no aparece acá. Y Antonio Nariño en esos días está muy mal, muy enfermo, entonces no puede participar en política. Y ya los españoles lo tenían capturado, después queda él suelto. Bueno, pero ya estaba muy enfermito, y yo creo que para esa época él se muere, Antonio Nariño. Entonces, los centralistas ya son liderados por José Manuel Restrepo y Vicente Azuero, y los federalistas por José Ignacio de Márquez, que ese señor después se volvió el presidente de la Nueva Granada. En esa constitución de Cúcuta se forma la Gran Colombia, se separan los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y se dice que hay libertad de expresión, de religión,
se otorga el derecho al voto para los hombres, solo se votaban los hombres, pero que tuvieran, perdón, un momentico, que tuvieran, fueran mayores de 21 años. No, o sea, era ciudadano, un hombre, una mujer no era ciudadana, no podía votar. No, en ese tiempo no habían derechos de la mujer, era totalmente discriminada. Solamente votaban los mayores de 21 años, no eran de 18, sino de 21. Entonces, por ejemplo, los monasterios que tuvieran menos de 8 religiosos eran cerrados. Y se proclamó la libertad de vientres, que eran los hijos recién nacidos de esclavos que ya eran hombres libres, pero sus papás no. Entonces, mire que había un problema, es que todavía seguía la esclavitud. Sin embargo, la Gran Colombia va a tener una dificultad enorme, y es que se genera una inestabilidad entre los que eran esclavistas con los comerciantes, no va a haber una economía estable, hay gente que quiere quitar la esclavitud, otras que quiere seguirla, eso va a generar muchas diferencias. Entonces, iba a haber muchas insurrecciones negras y mestizas en contra, pues, de los líderes políticos de esa época. Sin embargo, este señor que ven ahí en pantalla es Francisco de Paula Santander. Mientras Bolívar está en batallas de independencia en otros países, en Perú, en la batalla de Ayacucho, en Bolivia, logrando la independencia de estos países, y en Ecuador, no tanto en Ecuador, no, pero sobre todo en Perú y en Bolivia. Este señor Bolívar deja a cargo a este señor Francisco de Paula Santander, y él pone muchas leyes y organiza el Estado en un Estado social de derecho. Entonces vuelve el país, instala los derechos en el país, y por eso a Santander se le conoce como el hombre de las leyes. No se les haga raro que más adelante hagan una novela o una película sobre Francisco de Paula Santander. Este señor Francisco de Paula Santander ya toca una época donde hay muchas dificultades económicas, porque hay mucho desgaste de dinero en batallas. En la batalla de Carabobo, que dio la independencia de Venezuela, ahí ocurrió la batalla de Pichincha, que dio la independencia de Perú, y definitivamente a los españoles se derrota con la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Qué fue el problema? Es que como se venció a los españoles, se quedó en una deuda con Inglaterra, o sea que se cambió de amo. Muchos dicen que realmente se independizó de España, pero se empezó a darle a otro, que fue a Inglaterra. Por eso ellos tenían tanto interés de financiar la guerra o meterse en la guerra, porque ya no iban a quedar de España, sino como para ellos, o dependiendo económicamente de Inglaterra. Entonces hay muchas dificultades económicas, se deterioran muchos productos, corrijo algo acá. Bueno, era un paisaje muy montañoso, con muchas dificultades para el transporte, y en ese proceso de independencia, de los otros países, o en Ecuador, necesitaban gente para meterlos al ejército patriota para la independencia de esos otros países. Bolívar los necesitaba, y en Pasto habían asuntos que mucha gente era fiel a la corona española, y como no le quieren hacer caso a Simón Bolívar, él va a tomar represalias y va a generar una matanza en Pasto. En Pasto no quieren a Simón Bolívar, allá no hay ningún parque Bolívar,
Este señor, Simón Bolívar, mandó a ordenar una masacre en Pasto, que se le conoce como la Navidad Negra, y un 24 de diciembre de 1822 ocurre esta masacre. El bullying que le hacen a los pastusos, ¿ustedes saben cómo le hacen el bullying a los pastusos? Alguien que me comente, ¿cómo es el bullying a los pastusos? Con los chistes. Pero ¿saben por qué empezó esos chistes, el bullying a los pastusos? Que ellos son bobos. O hablan como que el hablado de ellos es como bobito. Ese asunto es porque decían que ellos no querían formar parte de la nueva Granada, sino que querían seguir siendo parte de España. Entonces, por ahí empezó el bullying hacia los pastusos. Lo que no sabe realmente la gente es que ellos fueron masacrados por Simón Bolívar. Entonces, este señor es una persona ingrata en Pasto, Simón Bolívar. ¿Sabían de ese dato? En los carnavales de blancos y negros en Pasto hacen representación de la masacre o repudian a Simón Bolívar, ¿cierto? Mírenlo ahí en una imagen del carnaval que lo ven con el diablo. Porque este señor lo que generó fue que mandó el ejército para matar a muchos pastusos. Entonces eso lo conoce como la Navidad Negra, ¿cierto? La masacre que ocupó Pasto por parte de Simón Bolívar. Bueno, ya cambiando de tema, este Bolívar va a tener diferencias con Santander. Al que la ayudó en la batalla de Boyacá, ellos se van a estar peleando. 6 años después de esa batalla de Boyacá. Van a tener serias diferencias por muchas causas. Perdón. Bolívar, por una parte, era un personaje más militar, mientras que Santander eran personas más estudiosas, eran muchos, sobre todo abogados. Entonces, ahí empiezan las diferencias. Esas diferencias se da una pugna entre los dos, porque en la Constitución de 1826 se busca acabar con una anarquía política. Bolívar decía que él quería volverse un presidente vitalicio y Santander no. Santander quería que debería de elegirse presidentes por votos por determinado tiempo, mientras Santander quería volverse un dictador. Santander quería volverse un dictador. Entonces, sin embargo, Bolívar tiene más poder y es nombra dictador temporal hasta que luego le van a hacer un atentado que se le conoce como la Noche Setembrina, donde Bolívar casi lo matan, pero Manuelita Sáenz, que era una de sus mocitas, que tuvo muchas, lo ayuda a volarse, a huir. Entonces, este Bolívar va a coger represalias y va a mandar a matar a gente que él consideró que era traidora, que lo mandó a matar. Entonces manda a matar a José María Córdoba, que tuvo que ver con la independencia de Antioquia y le ayudó en la batalla de Ayacucho. Él dice que él conspiró también y que lo manda a fusilar. Matan a un militar que luchó también en la guerra de independencia, que era el almirante Padilla, y a Santander él dice que le perdona la vida y que lo exilia. Entonces no lo matan. Entonces la disolución de la Gran Colombia se va a dar por diferencias políticas entre esos caudillos y se va a generar una inestabilidad y la Gran Colombia se empieza a separar. Aparte que hay enfrentamientos con la iglesia, finalmente la separación de la Gran Colombia se da cuando sobre todo este señor Bolívar cae en una enfermedad, una tuberculosis que lo
mata definitivamente el diciembre de 1830 y en esa fecha se da la separación de la Gran Colombia y Venezuela y Ecuador forman un solo país. Se separan pues de la Nueva Granada. Entonces ahí termina la Gran Colombia. Jóvenes, comentarios, dudas. Dudas, comentarios. Algo que no sabían de lo de la Navidad Negra en Pasto, lo que ocurrió, o lo que ha hecho Bolívar. No. 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 Mire que mucha gente los ven a ellos como héroes, pero ellos no eran tampoco unos santos o unas personas totalmente correctas. También cometían embarradas. Entonces, uno, como a mí me gusta mucho el asunto de la historia, uno siempre mira las cosas neutrales. Yo creo que ya por hoy dejamos así. Yo creo que ya empieza la tercera hora. Entonces, jóvenes, estamos pendientes para trabajar próximamente lo que fue la Nueva Granada, Confederación Granadina. Muchas gracias y estamos pendientes. Muchas gracias ya por haber escuchado esta parte del taller y de la lectura del taller y lo que sigue, los procesos que sigue después de independencia. Muchas gracias. Bueno, Chao. gracias. Bueno, chao, ¿Qué profe. materia sigue? Bien. Gracias. Ética. Mm. Ya le voy bastante.